Muy buenos días, amados hermanos. Hermanos, yo no terminé allí la S con el micrófono. Muy buenos días y bienvenidos al estudio bíblico de la Palabra de Dios. En especial, damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan en esta mañana y que van a compartir juntamente con nosotros este estudio de la Palabra. Es un placer tenerles aquí, como cada miembro de la Iglesia del Señor que está comprometido con estudiar adecuadamente la Palabra para poder instruirnos, para poder tener la enseñanza adecuada, para poder corregir en nosotros cualquier deficiencia como congregación, cualquier deficiencia para dar gloria a Dios. Simplemente aprendemos, aplicamos para dar gloria a nuestro Dios. Bien, hermanos, estamos entonces regresando a nuestra serie de lecciones dominical que tiene que ver con qué le debo yo a la congregación local, cuál es la importancia de mi congregación en la comunidad donde resido y donde yo asisto para poder cumplir el propósito de Dios. Hemos visto en esta serie de lecciones esta lección número 2 que concluye este día, si así Dios nos lo permite, la esencialidad de la membresía en una congregación local. Es decir, es esencial ser miembro de una congregación local y funcionar como tal. No solamente es tener el nombre en un directorio de la congregación, sino que verdaderamente estemos funcionando como cuerpo. Y hemos hablado de muchas maneras acerca de esta analogía. Bien. Hemos hablado acerca de que hay pruebas explícitas en la Biblia respecto a que es esencial que seamos miembros de una congregación en una comunidad específica y que en esa congregación cumplamos nuestros deberes y Dios nos permite entonces disfrutar privilegios y bendiciones que están relacionadas con esa congregación local. Por ejemplo, para hacer un muy breve repaso por los hermanos que hoy comparten con nosotros el estudio, por primera vez hablamos en esta referencia explícita de la Biblia, menciona, por ejemplo, el proceso disciplinario. Mateo 18:17 menciona, y si no los oyeres, dilo a la iglesia. Pero ¿a qué iglesia le diría si la persona no tiene membresía local? Si no pertenece a una congregación local o cree que no merece que no necesita pertenecer a una congregación local. ¿A qué iglesia le diríamos? Obviamente tiene que haber una congregación local para ello. Citamos también Hechos capítulo 13, versículo 1. A pesar de que Pablo era un apóstol de Jesucristo, él tuvo membresía en la iglesia de Cristo en Antioquía. Y luego de que fue a hacer aquella labor misionera, regresó a Antioquía y le contó a Antioquía, junto con Bernabé y demás colaboradores, todo lo que habían hecho en esa labor o en esa misión. Entonces vemos una pertenencia, vemos una responsabilidad que se tiene con la congregación local. También citamos Hechos 14:23, donde dice que cuando los apóstoles organizaron a las iglesias, lo hicieron donde hubiera iglesia. Por lo que no se trata de vamos a organizar Santiago porque está en la ciudad y las demás congregaciones que estén fuera de la ciudad no necesitan estar organizadas. No lo vieron así los apóstoles. Cada congregación local debía tener su ancianado, debía tener sus diáconos, debía tener sus obreros y por lo tanto es necesaria la organización por congregación local. Dios ha enseñado a través de estos pasajes la autonomía congregacional. Porque si nosotros dependiéramos de decisiones de otra congregación, pues Dios organizaría esa congregación y no a nosotros. Porque esa congregación con su organización dirigiría sus asuntos y los nuestros. Pero no lo hizo así, lo hizo por congregación local. También vimos Romanos 16:1, 16:5 y 16:16. Y vimos que en los primeros dos, el 1 y el 5 del capítulo 16 de Romanos, habla acerca de miembros particulares de congregaciones específicas. Por ejemplo, Febe era una hermana que servía en aquella congregación de Cencrea. Vimos también que se menciona a Aquila y a Priscila y a la congregación que se reunía en su casa. Y en el 16:16 vemos un plural importante y hablábamos acerca de lo relevante que es hablar
donde la Biblia habla, pero también llamar a las cosas bíblicas con los nombres bíblicos y hacer las cosas bíblicas de las maneras bíblicas, decían los hermanos hace 200 años en ese trabajo de la restauración del cristianismo del Nuevo Testamento en nuestro hemisferio, en nuestro continente. Y esto de llamar a las cosas bíblicas por nombres bíblicos se hace necesario porque lamentablemente muchos de nosotros venimos de un trasfondo, de un antecedente sectario o denominacional. Y muchas veces importamos, es decir, traemos a casa ese lenguaje que había allá. Debido a ese lenguaje decimos la Iglesia de Cristo en Panamá. Eso no existe. No existe. Si existiera la Iglesia de Cristo en Panamá, entonces habría ancianos de la Iglesia de Cristo en Panamá. ¿Quiénes son los ancianos que gobiernan a toda la Iglesia de Cristo en Panamá desde, ¿cómo se llama aquella provincia? No, o sea, sí, desde Chiriquí hasta Darién? ¿Dónde están los ancianos que gobiernan todas esas provincias? ¿Existen? ¿O los diáconos que sirven a todas esas provincias a nivel nacional? ¿Existen? No. Entonces debemos comprender que existe lo que dice Romanos 16:16. O hablamos de la Iglesia de Cristo en Santiago, la Iglesia de Cristo en Panamá Centro, o hablamos de las iglesias de Cristo en Panamá. Las iglesias de Cristo. Decía también que muchas veces cometemos el error de decir, esta es una obra de las iglesias de Cristo, pero si el liderazgo de Santiago no lo aprobó, si el liderazgo de Santiago no lo patrocinó, ¿cómo se nos puede incluir en decir que es una obra nuestra? Vemos páginas web, vemos un montón de cosas que no están definidas de manera precisa. Lo preciso es decir, esta es una obra de la Iglesia de Cristo en Panamá Centro. Se acaba de hacer un campamento, obra de la Iglesia de Cristo en los Andes, entiendo. Puedo equivocarme, ¿no? En los Andes. Luego los Andes recibe colaboración de varias congregaciones. Entonces, al final, sí es la obra de varias congregaciones, más no de toda la Iglesia de Cristo en Panamá, más no de todas las congregaciones en Panamá. Es una obra dirigida, presidida, es responsabilidad de los Andes, pero luego varias congregaciones la hacen posible a través de su colaboración. Hermano, ese es el lenguaje bíblico. Que nos hayamos acostumbrado a otro tipo de lenguaje, podemos corregirlo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y no estamos trayendo acá opiniones nuestras, hermano. No tendría ningún valor nuestra clase si simplemente estuviéramos compartiendo opiniones. No, estamos compartiendo, revelación de Dios, y dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Cuando habló en 2 Corintios 8, dijo las iglesias de Macedonia. No dijo la iglesia de Cristo en Macedonia, porque Macedonia era una provincia romana, podríamos hablar hoy como de un pequeño país, como nuestro país. No mandó las cartas de Apocalipsis, no le mandó a Éfeso, la iglesia de Cristo en Asia Menor. Ese no era un lenguaje del cristianismo del Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo en Asia Menor. No. La iglesia de Cristo en Éfeso, la iglesia de Cristo en Tiatira, la iglesia de Cristo en Pérgamo, la iglesia de Cristo en Filadelfia. Las iglesias de Cristo en Asia Menor, las iglesias de Cristo en Macedonia. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es lo importante de ese lenguaje? Primero, hablar como la Biblia habla. ¿No es mejor hablar como la Biblia habla? Por supuesto. Número 2, ese respeto que se debe tener a la congregación local, porque Cristo las valora así. Note que le envía una carta a cada congregación y les alaba o les corrige o les exhorta o les anima o les promete, pero a cada una en particular. No importaba cuántos miembros tuvieran, no importaba quiénes fueran allí los ancianos o el predicador. Cada congregación de esa tenía el mismo valor, todo el valor para el Señor Jesús. Por eso es importante recalcar esa individualidad. Hablamos de Dios, por supuesto, pero no decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No los estudiamos a cada uno en particular en cuanto a su obra. No lo hacemos así. Por supuesto, porque es importante también hablar de la individualidad. Así también es con la iglesia. Existe la iglesia de Cristo en el mundo.
pero luego las iglesias de Cristo en cada comunidad. Hermanos, yo simplemente soy, como dijo el padre Abraham alguna vez, polvo y ceniza. Yo no soy nadie y no estoy para darle órdenes a manera personal a cada quien de cómo hablar o cómo hacer las cosas. Quiero aclarar eso, ¿verdad? Porque hoy también tenemos miembros de otras congregaciones. Yo no estoy para darle órdenes a nadie ni decirle lo has hecho mal y yo te voy a enseñar cómo hacerlo bien. Yo lo que comparto es lo que dice la Biblia y exhorto y animo a todos a ver sus Biblias, ver si es así, y si usted comprueba que es así, hagámoslo así, porque siempre hacerlo a la manera de Dios es la manera más segura y es la que trae bendición, siempre. Y se los digo, desde que me convertí he visto que hacerlo a la manera de Dios siempre trae bendición y siempre trae la aprobación de Dios. Bien, hermanos, entonces, de todos estos pasajes, otros que podríamos mencionar, como Filipenses 4:15, donde Filipos, una congregación local, ayudaba a Pablo mientras trabajaba allá en Tesalónica, o Tercera de Juan 9:10, que habla de escribir algo a la iglesia, o Apocalipsis 1:4 y 11, que habla de cómo Cristo evalúa a cada congregación en particular. Lo que aprendemos de todos esos pasajes es que Dios evalúa y valora la congregación local, y mencionó a Antipas, por ejemplo, en Apocalipsis, miembro de la congregación, en una de estas congregaciones locales. Pero si Antipas viviera de congregación en congregación, y ya hemos hecho la excepción, por ejemplo, muchos de los hermanos que están con nosotros hoy vinieron a compartir ayer con sus familiares y se quedaron, y agradecemos y nos gozamos de que estén con nosotros. Esa es una circunstancia. Fui a visitar a mis familiares o fui a compartir con mis amigos una de las fechas más especiales de su vida, y luego me quedo con la congregación allí a adorar. Pero si lo hiciéramos como una costumbre de hoy estoy aquí, para variar mañana estoy en Sofre, para variar mañana estoy en Panamá Centro, para variar mañana estoy en Mañanitas Afuera, para variar mañana estoy en los Andes, entonces sería un desorden. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que Antipas era de una congregación local y cumplía sus responsabilidades allí. Y Dios le bendecía. Y también colaboraban con otras congregaciones, porque nosotros también viajamos, vamos pronto, si Dios así lo permite, estamos contando los días para poder ir a Sofra a ayudar a los hermanos, y nos complace y nos da gozo hacerlo. Podemos colaborar con otra congregación, pero entendemos que debemos cumplir con la congregación local. Hermanos, si no podemos memorizar todo, y es que no podemos, y tampoco podemos apuntar todo, hacíamos una analogía que ayuda a entender esto de una manera más sencilla. Y es la diferencia entre nuestra familia y nuestra parentela. Nuestra familia y nuestra parentela. Familia representando el hogar, el núcleo donde nosotros estamos cada día. Y la parentela, pues nuestros tíos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros sobrinos, etc. No es la misma responsabilidad que yo tengo con mi hogar que la responsabilidad que tengo con el resto de mi parentela. ¿Estamos claros en eso? Si yo abandonara a la gente de mi casa para darle todo a mis tíos, abuelos, papás, sobrinos, ¿estaría cumpliendo el plan de Dios? Ese es el plan de Dios, que la esposa muera de hambre, que los hijos mueran de hambre, pero tío, papá, sobrinos, hermanos, todos estén con provisión gracias a mí. ¿Ese es el plan de Dios? No, si alguno no provee, 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Es gravísimo descuidar el hogar, es gravísimo descuidar la congregación local, que es nuestro hogar. Toda la hermandad es nuestra familia, pero no toda la hermandad es específicamente nuestro hogar. Pero ¿sabe? Si hacemos las cosas a la manera de Dios, pronto habrá un solo hogar, porque viviremos todos en un solo sitio, en el cielo. Amén. Pero hasta que no lleguemos allá, somos congregaciones locales en comunidades específicas que requieren que sus miembros se comprometan de verdad con ellas. Vimos también la prueba implícita. Por ejemplo, volvimos a un pasaje o un libro como el libro de Hechos, vimos Hechos 20:28, donde se le dice a los ancianos que deben cuidar el rebaño en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos.
¿Qué significa obispos? Un término más moderno. Es un supervisor o sobrevedor. ¿Quién ha puesto a los ancianos a cargo? ¿Quién los ha puesto a cargo según Hechos 20:28? No me dejen mal, que tenemos visita y ellos están creyendo que ustedes toman notas mentales o escritas y están claritos y que repasan en la semana. ¿Quién los ha puesto por obispos? El Espíritu Santo. Hechos 20:28. ¿A quién puso? ¿Con quién hablaba el apóstol Pablo en Hechos 20:28? Ancianos, obispos. ¿Qué versión? Usted usa como dos versiones, ¿no? De la Biblia. Biblia Reina Valera de 1960 y la Biblia de las Américas. Ninguna de esas dice, y se dirigió al predicador diciéndole, a ti te he puesto a cargo. Ninguna de sus dos versiones dice eso. ¿Alguien tiene alguna versión que diga que en Hechos 20:28 el supervisor del rebaño es el predicador? No he leído todavía, ni siquiera la de los testigos de Jehová. Me ha arriesgado que tengamos una visita ahí, sea testigo de Jehová. Ni siquiera esa dice que el predicador está a cargo. Están a cargo los ancianos. Cuando no hay ancianos, hay un liderazgo, que ya hemos visto en Tito 1:5, que Dios lo considera deficiente, un plan que debe desarrollarse hasta que haya ancianos y diáconos. Pero no hay un predicador a cargo. Están a cargo los ancianos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Ellos son los que dan cuenta de nosotros. Ellos son los que nos supervisan. Ellos son los que gobiernan. El predicador no puede gobernar. Gobiernan los ancianos. Entonces, otra vez, hemos traído a veces un lenguaje o hemos diseñado un lenguaje, pero no nos hemos preguntado si ese lenguaje tiene respaldo en la palabra de Dios. Y solo lo hemos repetido porque lo hemos escuchado. Pero luego lo analizamos, vemos Hechos 20:28, vemos Hebreos 13:17 y otra cantidad de pasajes y vemos, oye, no puedes poner al predicador al nivel de los ancianos. No es un obispo, no es un pastor, no es un anciano. Tres términos que se refieren a la misma función. Recuerdan que tenemos miedo de decir los pastores. El hermano Simeón, que está aquí con nosotros, trabaja para los pastores de la Iglesia de Cristo en Valdosta, Georgia. Son pastores, no hay que tener miedo. Cuando le dice, oye, tu tío Simeón es pastor, todavía no, puede serlo. ¿Por qué decir, no, nosotros no, ¿qué? Por supuesto que tenemos pastores. Hechos 20:28, los ancianos cuidan la grey, cuidan el rebaño. ¿Quiénes cuidan el rebaño? En esa analogía o figura, ¿quiénes son los que cuidan el rebaño? Los pastores. Entonces, hermanos, ellos son a los que Dios ha encargado las congregaciones locales para que las gobiernen, para que las protejan, para que las alimenten. Los demás que somos de los ancianos, colaboradores en esa maravillosa y preciosa labor que esperamos en unos cortos años poder disfrutar aquí, hermanos, espiritualmente. Que el Señor nos permita llegar allí. Entonces, los miembros individuales de cada congregación son esenciales en su congregación. Deben entender el valor que tienen en su congregación. Cuando usted no está en su congregación y pasa un problema, usted no fue parte de la solución de ese problema. Cuando algún hermano faltó y usted no estaba en su congregación local, recuerde que ya he hecho excepciones, ¿no? Si usted está visitando su familia, como en esta ocasión, sus amigos, como en esta ocasión, motivos de trabajo, etcétera. Hay motivos por los que a veces estamos en otra congregación. Recuerde que estamos solo señalando el error de considerar que hay que estar saltando de congregación en congregación, sin ningún motivo más que una forma de turismo espiritual, como le he llamado. Cuando usted no está, por eso, en su congregación local y hay un problema, usted no es parte. Cuando un hermano falta, usted ni se da cuenta. No lo ha podido animar. Y el hermano que viene golpeado por diferentes situaciones de la vida, usted no le puede animar, usted no lo puede exhortar, usted no le puede mostrar amor, porque resulta que usted está en otro lugar haciendo probablemente esa labor para otras personas, pero no para su hogar. Entonces imagínese, vuelva a la figura del hogar, que su hijo esté deprimido, que su hija esté deprimida. Pero en lugar de usted sentarse con él y ayudarle, usted está en la casa de su tía ayudando a su sobrino en una situación similar.
Está deprimido, usted lo está ayudando y de allá usted viene súper contento porque salió de allí, el muchacho quedó animado, recuperado, con ganas de salir adelante en la vida. Pero tu hijo tomó una decisión fatal. Llegas a casa para que tu esposa con lágrimas te diga que ya no está entre nosotros. ¿Cómo te sentirías si salvaste la vida de tu sobrino, pero no la de tu hijo? ¿Cómo te sentirías? ¿Notan? Entonces, por eso no voy a ayudar a mi sobrino. Por supuesto que hay que ayudarlo, pero siempre le voy a dar prioridad a mi hogar. Ese es el plan de Dios. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará. Es duro, es difícil, pero los dejará para enfocarse como prioridad en su hogar. Nosotros, hermanos, somos cuando nos bautizamos, formamos parte de la hermandad, pero luego Dios nos coloca en una congregación local. Y a partir de allí, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Vimos también las pruebas, o vamos a ver ahora las pruebas incidentales. Vamos a ver si nos permite el tiempo que anda a caballo y nosotros a pie. Todavía no hemos conseguido un caballo para alcanzarlo. Pruebas incidentales. Por favor, vamos a colaborar con la lectura. Varios hermanos leyendo varios pasajes para aprovechar el tiempo. Colosenses 4:12, alguien que levante la mano y se comprometa con esta lectura, por favor, hermano Didier. Colosenses 4:12. Otro hermano o hermana, primera de Tesalonicenses 1:1. Hermano Rafael. Segunda de Tesalonicenses 1:1. Hermano Carlos. Concepción, hoy hay que decir Concepción porque está Martínez de Ríos. Primera de Tesalonicenses 2:11. Hermano Anthony. Primera de Tesalonicenses 4:4. Hermana Ashley. Por acá vi una mano. Puede leernos segunda de Tesalonicenses 1:3. Era el hermano Misael. Vamos a empezar las lecturas, por favor. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Epafras era qué? ¿Cómo fue descrito allí? ¿Epafras era? ¿Cuál es la frase clave ahí? Recuerde la clase anterior y la anterior y vuelva al pasaje. ¿Cuál es la frase clave allí para nuestro tema? Uno de vosotros. Pero si no hay membresía local, ¿cómo podía saber Pablo que Epafras era uno de esa congregación? ¿Vio que es esencial la membresía local? Vamos con el siguiente. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros del Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la frase clave allí? De acuerdo a nuestro tema, delimitada por nuestro tema. A la iglesia. La iglesia de los tesalonicenses. Mire, está la iglesia de Cristo, la institución universal. Pero allí en esa comunidad estaba la iglesia de los tesalonicenses. Segunda 1:1. Casi lo mismo, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias. Segunda 1:1. Es ese mismo texto. Perdón, primera 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. Dice primera, sí, correcto, primera 2:11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a... ¿Cuál es la frase allí? Cada uno de vosotros. ¿Y quiénes son los vosotros? Los que mencionó en los dos pasajes anteriores. ¿Cuáles son los vosotros? La iglesia de los tesalonicenses. Bien, 4:4, por favor. ¿Cuál es la frase allí? Cada uno de vosotros. ¿De quiénes vosotros? La iglesia de los tesalonicenses. Bien, segunda 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como Él dijo, por
cuando vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para en los demás. ¿Cuál sería la frase allí? Cada uno de vosotros. Otra vez, cada uno de vosotros. ¿Quiénes? La iglesia de Cristo en Tesalónica, o la iglesia de los tesalonicenses. Estas son pruebas incidentales, es decir, hermano, el tema de estos pasajes no es la membresía local. No es que Pablo específicamente escribió estos pasajes diciéndonos es esencial la membresía local, sino que de manera incidental, hablando de otros temas, nos vuelve a mostrar que era importante identificar a cada grupo de cada comunidad con una congregación local. Vemos lo mismo en Tercera de Juan 10, que ya lo hemos leído en la semana pasada, no vamos a ir allá ahorita, pero decía, le escribí algo a la iglesia, dice el apóstol Juan, pero había un tipo allí, un miembro de la iglesia allí, que se llamaba Diótrefes, y le decía para los hermanos que están por primera vez acá con nosotros, en esta semana, en esta clase, que difícil era portarse mal en el Nuevo Testamento, porque tu nombre quedaba escrito ahí para toda la eternidad. Y Diótrefes, pues, fue un hombre que logró que su nombre estuviera en la Biblia, pero no por buenas cosas. Pero la mención de su nombre es una prueba de que él era miembro de una congregación local. Y luego dice que no recibía a los que mandaba el apóstol, y a quienes los recibían, a los hermanos, dice, los expulsaba. Independientemente de que el lenguaje es negativo, igual nos enseña que había esa formalidad de tú eres de una membresía, y si se considera que estás en pecado y en rebeldía, ¿qué se hacía? Se expulsaba. Lo vemos de manera positiva, entiéndase el término positivo, en 1 Corintios 5, cuando allá se nos dice que aquel que andaba en inmoralidad debía ser expulsado. Dice 5:13 de 1 Corintios, expulsad a ese perverso de entre vosotros. En el caso de Tercera de Juan, estaba siendo injusto, pero lo que queremos tomar y aprender de allí es que de manera incidental, aunque se está criticando lo que injustamente hace Diótrefes, nos enseña que había membresía, sino de qué manera se te expulsa. Para poder expulsarte tienes que ser parte de, tienes que estar en un directorio, en una membresía, y luego se te excluye, se te expulsa. Tanto 1 Corintios 5:13 como este pasaje nos siguen recalcando la importancia de la membresía local. Ahora Colosenses, vamos allá por favor, 4:15. Alto y claro por favor, Colosenses 4, versículo 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfa por la iglesia que está en su casa. ¿Qué le parece? Nuevamente dice el texto a los hermanos que están en la Odisea. Había que leer la carta a los laodicenses, y una carta enviada a los laodicenses debía leerse también en Colosas. Nota la individualidad de cada congregación y luego la de los miembros, porque luego dice y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era miembro de una congregación aparte de Colosas. Entonces todos estos pasajes, otra vez, aunque no es el tema específico del apóstol hablar de la membresía local, lo sigue recalcando. Otro pasaje es otro más que escribió Lucas, Hechos 14:27, por favor. Hechos 14:27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Por qué es importante este pasaje? Ya lo había mencionado en cuanto a contenido, pero no lo habíamos citado porque estaba destinado para esta porción de la clase. Si ve el pasaje anterior, dice que ellos venían del viaje, llegaron a Antioquía, y ¿cómo describe a la iglesia en Antioquía? La iglesia en Jerusalén era una iglesia sumamente importante en la obra y con la que Saulo tuvo relación también. Recuerden que en Hechos 15 va a ir allá, había ido para conocer a los apóstoles,
Pero la pertenencia de Pablo, ¿con qué congregación estaba? Con Antioquía. Note lo que dice, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Note, hermanos, ve por qué, hermanos, un miembro no puede, bíblicamente, puede hacerlo de que aquí no podemos amarrar a nadie, literalmente. Pero ve por qué un miembro no puede simplemente decir, yo agarro y me voy para, ya quiero decir otros nombres, ya he dicho varias veces los nombres acá de los hermanos, me voy para la congregación en Isla Colón. Me voy para la congregación en Isla Colón y voy a predicar allá. Así. Me voy y simplemente no le digo a nadie, me voy, tomo esa decisión, me voy y hago la obra allá. Así no funcionaba en el Nuevo Testamento. Cuando un miembro de la congregación salía a dar una colaboración, salía a hacer un trabajo, incluso si iba a llevar un donativo, ¿cómo lo hacía? La congregación lo encomendaba. Dice la congregación, pero obviamente con el contexto del Nuevo Testamento entendemos que específicamente lo hacían los ancianos. De hecho, si vamos a Hechos capítulo 11, los versículos 29 y 30, ¿qué dice? Cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bien, otra vez iban a llevar un donativo, pero fueron encomendados por los hermanos en Antioquía. No agarraron Saulo y Bernabé y dijeron, tenemos esta iniciativa, vamos a llevarlo a esas congregaciones porque nosotros queremos y tenemos derecho, y quién nos va a parar si es algo bueno. Aunque fuera bueno, toda obra debe ser dirigida por el liderazgo de la congregación local, que para eso están, para dirigir. Y por eso es, hermanos, que en la iglesia del Señor bíblicamente no existe la democracia. No hay mujeres decidiendo en la iglesia bíblica, porque no decide el cuello, ni los brazos, ni las piernas, ni el estómago. En un cuerpo decide la cabeza. Y la cabeza de Cristo es Dios. Y la cabeza de todo varón es Cristo. Y la cabeza de la mujer es. Pero si la mujer decide ¿sería cabeza. Si la mujer levanta su mano para decidir, está siendo cabeza. Porque si ella, imagínense que ella sea el voto que desempata. Decidió. ¿Y quién decide? ¿Quién decide? La cabeza. ¿Y quién es la cabeza? El hombre. Primera de Corintios 11, 3. Y Primera de Timoteo 2, 10 y 11. No permito a la mujer enseñar, no solo enseñar, en eso estamos claritos, no la ponemos en el púlpito en una audiencia mixta, pero estamos claritos en la segunda parte, ni ejercer dominio sobre el varón. No se permite, no en la iglesia, haciendo las cosas bíblicas. La mujer tiene que sujetarse al liderazgo de los que son cabeza, que son los varones. El día que ella sea cabeza, ahí no se está cumpliendo el plan de Dios. Los ancianos envían a Saulo y a Bernabé a una obra. Cuando terminan esa obra, vuelven y dan su informe. Y luego termina diciendo el 14:28 de Hechos, y se quedaron con los hermanos allí en Antioquía, dice, mucho tiempo. Fueron a Jerusalén en Hechos 11 a dejar el donativo y luego regresaron a Jerusalén a dar las buenas nuevas. Y cuando se dio la discusión aquella de si había que guardar el sábado, si había que circuncidarse, si había que guardar ciertos ritos de la ley de Moisés, los hermanos en Antioquía enviaron a Saulo y a Bernabé a Jerusalén a entrevistarse con los apóstoles y ver qué iba a pasar sobre eso. Y cuando se decidió lo que se decidió, ¿a dónde volvieron Saulo y Bernabé? A Antioquía. Y siempre por los ancianos, por los líderes, no por las esposas de ellos, por los ancianos, por los líderes. Cuando no hay ancianos, están los varones.
amparados por 1 Timoteo 2:10 y 11 y 1 Corintios 11:3. Los varones fieles. En 1 Corintios 11:18, dice el apóstol Pablo, oigo que hay entre vosotros, ¿se acuerdan? ¿Qué dice ahí? Divisiones que hay entre vosotros, la congregación en Corinto. También, hermanos, la misma carta a los Corintios, allí en el 11:18, pero en el 14:23 dice, cuando os reunís como iglesia, y luego dice, toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Somos la iglesia de Cristo en Santiago. No es el edificio. Si nos reunimos en otro lugar de esta ciudad, aunque no estemos en el edificio, seguimos siendo la iglesia de Cristo. ¿Entendemos eso? Pero si no hay membresía, hermanos, no podemos hablar de responsabilidades, no podemos hablar de una congregación que sirve a una comunidad, porque un día vamos a decidir todos estar en otro lugar menos aquí. ¿Quién serviría a la comunidad? Imagínense que cerráramos la puerta y nos fuéramos todos. Y un alma solo tiene una oportunidad de venir aquí a buscar la salvación y encuentra la puerta cerrada. Si luego su vida termina en esa semana y no puede volver más, ¿la iglesia de Cristo en Santiago le sirvió a esa persona? ¿Cumplió su deber con esa persona? Si un hermano necesitaba reunirse y vino confiado de que aquí se reúne la iglesia de Cristo en Santiago, mire como varios hermanos han venido hoy, pero si nos hubiéramos ido y llegan y no pueden adorar y no les da tiempo de ir a otro lugar a adorar y ese día no pueden cumplir con Dios, ¿la iglesia de Cristo en Santiago sirvió a esos hermanos? No. Son cosas que debemos meditar y pensar porque son nuestras responsabilidades como congregación. Cada uno, hermanos, los hermanos de aquí, los hermanos que nos visitan, miremos la Biblia simplemente y veamos cuán importante ha sido para Dios la iglesia local. El último punto tenía que ver con pruebas analógicas, pero que ya hemos repasado en varios pasajes. Por ejemplo, la Biblia habla de la iglesia como la casa de Dios. Amén. 1 Timoteo 3:15. La Biblia habla de la iglesia como el rebaño. 1 Pedro 5:1-3 o Hechos 20:28 y muchos otros. La Biblia habla de la iglesia como la familia. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo. Todas esas figuras o analogías que hacen los escritores bíblicos nos deben transmitir y nos deben convencer de cuán importante es la congregación local donde Dios nos ha permitido servir. Debemos amar a toda la hermandad. Debemos servir a todas las iglesias con las que tengamos oportunidad de hacer bien por ellas. Estamos claros en eso y no estamos quitando la importancia a eso. Pero su prioridad, mi prioridad, siempre ha de ser mi hogar. Y en el caso aquí, nuestro hogar es Santiago. Hagamos siempre todo lo que podamos para que Santiago vaya al cielo, para que esta comunidad escuche el Evangelio, para que podamos servir a Dios en esta comunidad y en todos lados, pero de la manera que el Señor nos ha enseñado. Que Dios nos siga bendiciendo abundantemente a todos. Amén.